Me gustaría leer Mateo capítulo 13, verso 44. Mateo capítulo 13, verso 44. Es un texto que estuvimos compartiendo hace varias semanas atrás. Y me gustaría de alguna manera... ¿Quedó prendido? Me gustaría de alguna manera poder seguir en esa línea de pensamientos que he compartido y volver a abrir mi corazón con ustedes con completa honestidad, y no es solamente abrir mi corazón y nada más, sino poder ir cotejando, ir acompañando cada pensamiento con algunas citas bíblicas que al menos para mí han sido muy importantes en estos últimos meses. Tiene que ver con aquella pregunta que me vengo haciendo todos estos largos meses, por no decir en estos últimos años, lo que verdaderamente significa y representa para nosotros ser cristianos. ¿Qué es ser un cristiano? Sacando al cristiano nominal, es decir, sacando al cristiano que es de nombre nada más, creo que hay una esencia que necesitamos aprenderla y descubrirla. Al menos yo la estoy descubriendo y la estoy conociendo. Y en la medida que conocemos ese poder en nosotros, por medio del Espíritu Santo, todos los días, absolutamente todos los días, somos invitados a vivir en ese poder. Y creo que, en cuanto a lo que puedo experimentar, creo que eso es la vida del cristiano. Es aceptar diariamente las propuestas del Espíritu en nuestros corazones para llevarnos a vivir una vida que no podemos vivir en nuestra propia fuerza. Y es ahí que conocemos la gracia, es ahí que todos los días reconocemos que necesitamos un Salvador, todos los días necesitamos su palabra ardiendo en nuestros corazones, porque es el combustible, es lo que aviva en nosotros el querer y el hacer de Dios para que hagamos su voluntad. Mateo 13, 44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La última vez que compartimos hablé un poquitito acerca de la imitación. Planteé dos posturas o puse dos ejemplos, dos grupos o dos generaciones enfrentadas. Por un lado, esa generación que todo el tiempo quiere imitar a la iglesia primera, ¿sí? Entonces hacen todo lo que ven que en Hechos de los Apóstoles se hacía. Entonces vamos a hacerlo porque así lo hacían. Y por el otro lado, una generación que es más moderna, se ayornó un poco más y dice, bueno, no solamente imitemos lo que vemos en la iglesia primera, sino también imitemos a otros cristianos, lo que hacen en otras iglesias, lo que hacen otros pastores. Entonces comenzamos en una tipo una bola de nieve, ¿no? Tipo una avalancha. La bola se va haciendo cada vez más grande. Imitación sobre imitación, sobre imitación, sobre imitación. Y mi temor fue ver que mis hijos de aquí a unos años hereden un evangelio en donde papá quizás no logró tocar, no logró descubrir el poder del evangelio acá adentro y solo haya transmitido costumbres, tradiciones, ejemplos, y yo haya imitado de otros y que él termine imitando. Con la frase, lo hicimos así y no fue bien. Trato de evitar eso. Yo quiero que mis hijos, que mis nietos, y cuando hablo de hijos, no solamente hablo de mis hijos biológicos, quiero que todos nuestros hijos puedan, junto con nosotros, conocer al Espíritu Santo y ser llevados a experimentar el poder del Evangelio. Porque dice que el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Es poder de Dios. No es una acción en primer lugar. Y la frase en primer lugar creo que hay que resaltarla, porque no estoy diciendo que no consta de acciones. Pero en primer lugar, el Evangelio no son acciones,
En primer lugar, el Evangelio no son creencias. En primer lugar, el Evangelio no son frases, no son palabras. Es un tesoro que logramos descubrir. Y es un tesoro que nos obliga casi a cambiar la vida, pero por amor. Nos obliga, ¿no? Somos presionados por dentro. Como Pablo le dijo a los Corintios, se lo van a acordar ustedes, dice, el amor de Cristo nos constriñe. Es el amor el que nos empuja, nos lleva más adentro. Y hubo una frase que marqué mucho la última vez y resume mucho lo que quiero decir, que el problema no es la intención de parecerse, sino que el problema es creer que parecerse es lo mismo que ser. Cuando nosotros llegamos a pensar de que parecer es como ser, y fíjense, yo quiero que seamos sinceros, ¿sí? Yo abro con completa honestidad mi corazón y quiero que vos ahí también, con honestidad. Quiero que me digas, que piense conmigo cómo vive el mundo. Basta con parecerse y ellos creen que pareciendo es como ser. Somos la generación del filtro, somos la generación de las historias, de los estados, somos la generación del TikTok, somos las generaciones de los videos de 30 segundos, en donde yo tengo que demostrar en 30 segundos qué espectacular que fue mi día. Porque el problema es ese, es creernos que parecer es lo mismo que ser. Entonces nuestro día pareció bueno, nuestra semana pareció poderosa, este año fue fabuloso. Entonces comenzamos a vivir como la cultura nos propone y no como el Evangelio nos propone. Entonces cuando miramos la iglesia primera, los inicios, cuando miramos la fuente, la raíz de la iglesia primera, se nos hace imposible no mirar hacia el corazón que nuestros hermanos tenían y por sobre todo se nos hace imposible desviar la mirada de la obra del Espíritu Santo en el corazón de nuestros hermanos. Cómo la real obra del Espíritu Santo era genuina, era verdadera, era profunda. De hecho, el pedido de Jesús había sido muy claro. Antes de ascender, Jesús le había dicho en Hechos capítulo 1, verso 8, recibirán poder. Poder. Habían caminado más de 3 años con Jesús y Jesús resumió todo en un poder que ellos debían recibir. Y me gusta, el apóstol siempre lo trae a memoria, dice que el día, Hechos 2, el día en que estaban todos en el aposento, ese poder descendió. Y no cayó sobre todos los que escucharon esto, sino sobre los que estaban. No vino el poder sobre los que estaban en su casa, bueno, pero yo estoy en comunión, yo estoy conectado. No, había una orden. Y la orden se respetó. Entonces yo comienzo a ver y comienzo a desmenuzar, es como cuando abrís una fruta, no sé a quién le gusta comer mandarina, pero cuando la comenzás a pelar y comenzás a separar gajito por gajito, no sé si alguno es de OPSE acá como yo, algunos que se mandan media mandarina a la boca de entrada, ¿no? Pero la idea sería dividirla, los gajitos, ¿sí? Y por la semilla, no hay que comerla la semilla. Entonces me doy cuenta de que cuando vamos a Hechos, comenzamos a ver y a desmenuzar y a observar que no es una cosa así a la apurada. Y a veces nosotros no respetamos los procesos y los tiempos de Dios con nosotros. Y el tiempo que Dios tiene conmigo no es el mismo tiempo que Dios tiene con Guillo, o con Marisa, o con Vicky, o con Sami. No es el mismo que Dios tiene con todos. Y respetarlo. Respetar hasta descubrir el poder. Esta semana leía un poquito y me atrapa siempre la historia de Saulo y la de Pablo, ¿sí? Porque parecen 2 vidas diferentes, de hecho lo son. Pero después de la conversión, Saulo se retira, se va a Arabia, estuvo aproximadamente unos 3 años, regresa a Damasco, casi lo matan, lo tienen que bajar por una muralla, volvió a desaparecer unos 10, 11 años más, como diciendo, Pablo, todavía no está cocinado esto, quédate acá. Y ahí se quedó, volvió a su ciudad, a Tarso, a tejer, a coser carpas, tranquilo, volvió a lo tuyo. Hay un tiempo que necesitamos para conocer el poder. Y a veces Dios tiene que frenarnos hasta que podamos conocer el poder que está en nosotros, que vino por el Espíritu Santo. Si nosotros podemos detenernos ahí en ese minuto, que es un minuto eterno, es un minuto que dura para siempre. Es el minuto en donde miramos hacia adentro y no tanto hacia afuera. Me pasa que cuando soy tentado en la carne a mirar hacia afuera para ver el error de los demás,
descubro que la viga en mí cada vez es más grande. Entonces trato de poner atención acá y cómo el poder de Dios trabaja en mi corazón y cómo Él me alumbra, cómo Él logró alumbrar zonas de mi corazón que yo no las había considerado nunca. Y nos damos cuenta que somos a veces homicidas, como dice el apóstol, ¿no? Juan dice, el que aborrece a su hermano se convierte en un homicida. Y justamente hoy pensaba, porque escuchaba que algunas personas hablaban sobre los homicidios, ¿no? Y digo, creo que todos en algún punto tenemos las manos manchadas con sangre por aborrecer a nuestro prójimo. Pero no nos damos cuenta y pasamos de largo esas cosas, porque lo más importante es escuchar una prédica, cantar una canción, levantar la mano, venir a asistir a la reunión, pero no nos detenemos en ver el poder que quiere transformar nuestra vida. Y yo me niego a pensar de que voy a vivir un evangelio que no me transforme. Yo quiero ser transformado. Anhelo ser transformado, anhelo que mi vida vaya siendo mudada, ¿sí? Que vaya siendo transformada por la obra del Señor. Y así fue que la iglesia esperó ese poder. Dice, esperen el poder que vendrá sobre ustedes cuando venga el Espíritu Santo. Entonces desde ese día ustedes van a estar dispuestos a dejar su vida por mí, por ese poder. Porque la propuesta del Evangelio es que nosotros vivamos una vida que en nuestras propias fuerzas no vamos a poder vivir. Le compartí a los hermanos de Bragado el sábado anterior, no me acuerdo, uno de estos sábados, le compartí a los hermanos de Bragado, a mí siempre me dijeron, pero tenés que predicar un evangelio más practicable. Siempre me dio vuelta eso y me hizo pensar. A mí me gusta pensar escribiendo, no sé si alguno más hay acá así. Siento que pienso 2 veces cuando escribo. Y digo, ¿cómo puede ser un evangelio practicable si en realidad el evangelio es completamente impracticable? O sea, yo no puedo vivirlo el evangelio en mi propia fuerza. ¿Cómo puedo yo darte métodos para que vos vayas a tu casa de manera práctica este mensaje? ¿Cómo sería un mensaje práctico? Lo digo para pensar y tenemos aposento, ya que voy tirando el anuncio, ¿sí? En cuota lo voy tirando los anuncios. Este viernes tenemos el aposento, me gustaría escucharlos, me gustaría escuchar qué piensan ustedes cuando a veces decimos, este mensaje es más práctico. Yo considero en lo personal que no hay un mensaje más práctico en el Evangelio, nada es práctico en el Evangelio, absolutamente nada es práctico. Considero que no soy capaz de practicar algo, al menos que ese poder no esté trabajando en mí. Entonces ahí yo descubro la gracia. Y ahí, ¿cómo voy a frenar mi boca para alabar al Señor? Yo voy a exaltarlo, voy a engrandecer su nombre, porque estoy viendo que en mi vida estoy llevando adelante cosas, estoy tomando decisiones, estoy tomando determinaciones, estoy teniendo un querer y un hacer que no es propio de mi carne, no es propio, como hablaba Vicky hace un ratito, no es propio de ese Adán, de ese primer Adán, de mi carne, no es propio. Entonces me serán testigos, porque la vida que ellos estaban invitados a vivir era una vida de martirio, era una vida en donde había que perderlo todo, aún su propia vida, ¿en dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero mucho tiempo antes de que Jesús le diga esas palabras a sus discípulos, Él les había dicho en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese es el poder que habita en nosotros. Ese es el Espíritu de la verdad. No es un espíritu que nos hará conocer o nos hará decir verdades, sino el espíritu de verdad tiene una particularidad, no habla de su propia cuenta. Y por causa de no moverse por sí mismo, y ahí es acá donde encontramos que Jesús fue un consolador y el Espíritu Santo es el segundo consolador que vino a la tierra, porque Jesús dijo en las mismas palabras, yo no hablo de mi propia cuenta, todo lo que oigo a mi Padre, eso les comunico. Todo lo que yo le veo hacer a mi Padre, eso hago. Y Jesús presenta al Espíritu Santo de la misma manera. No hablará de su propia cuenta, sino que todo lo que Él oyere se los va a hacer saber.
Y yo necesito al Espíritu Santo. Yo necesito que Él hable a mi corazón. Yo necesito escucharle cada mañana al despertar. Necesito entrar a su corazón, agudizar mis sentidos del Espíritu para atender sus instrucciones, porque Él tiene una función que nada ni nadie en esta tierra la puede llevar a cabo, y es guiarnos a toda verdad. Los pastores no guían. Los líderes no guían. Es el Espíritu de verdad que guía a toda verdad. Y si la esperanza tuya está puesta en un apóstol, en un pastor, en un profeta, en un líder, estás contristando al Espíritu Santo. Y sobre todo nosotros como ministros, si creemos que vamos a ser guías de los hermanos. Es el Espíritu el que guía. Pero cuando comenzamos a vivir un evangelio que se desentiende del poder de Dios, es entonces que sí, yo necesito, pastor, dígame qué hago en esta situación. Y yo no estoy bastardeando o menospreciando los consejos que podemos darnos los unos a los otros, porque creemos que en todos habita el Espíritu Santo y hay palabras que se construyen por el sentir del Espíritu en nosotros. Por eso nos reunimos. Por eso estamos en ámbitos que proponen una dinámica como el aposento, donde podemos hablar. Yo soy tremendamente bendecido, no solo los viernes acá, los jueves en Bragado, cuando escucho a mis hermanos, cuando podemos entre todos llegar a un acuerdo, a un mismo sentir, nos damos cuenta que estamos viendo lo mismo y que hablamos lo mismo y que perseguimos lo mismo. Es el Espíritu Santo haciendo la obra en nosotros como iglesia. Sí, mi temor es que no todos han recibido el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no es quien nos gobierna, entonces lo va a hacer el espíritu del mundo. Y es acá donde no hay grises. No, bueno, sí, lo que pasa es que yo tengo el espíritu intermitente. El Espíritu Santo no es intermitente y el Espíritu Santo nunca va a hablar en un corazón que es ingobernable por Él. Lo primero que hace el Espíritu Santo es establecer gobierno, es establecer el reino de Dios en nosotros. Por eso Jesús dijo, primeramente busquen el reino de Dios. Las demás cosas van a venir por añadiduras. Pero a nosotros nos gusta poner la mesa pata para arriba. Nos gusta hacer todo al revés. Nosotros queremos que primero el Señor nos provea, quiero que mi trabajo esté bien. Y cuando todo esté bien, bueno, ahí sí, un tiempo para Dios. Bueno, ese es el evangelio o el cristianismo nominal, en donde Dios es algo más que se añade a nuestra vida, para ver si la mejora o la maquilla un poco. Entonces el cristiano no es aquel que adhiere a creencias, sino aquel que supo esperar la venida del Espíritu Santo a su corazón. Es aquel que supo esperar no solo su llegada al corazón, no solo supo esperar el gobierno, el reino en su corazón, sino también que aprendió a confiar en que la vida del Espíritu es lo único que necesita para moverse en esta tierra como lo hicieron nuestros hermanos de la iglesia primera. Todo lo que ellos tenían era un espíritu. Y era el Espíritu de Jesús reinando en ellos. Saben, en la Biblia lo van a encontrar como de muchas maneras descrito al Espíritu Santo. Muchos nombres recibe. Espíritu de Jesús, Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la profecía. Joel habló del Espíritu Santo. Derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones, sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi espíritu. ¿Por qué? Porque el derramamiento del Espíritu Santo no tiene una distinción social, no pone un límite, bueno, en este sí, en este un poco más. No, es una persona viviendo y gobernando en nosotros. Imagínese cuánta gente está esperando la noche profética, como muchos flyers en muchos lugares, sí, vení, te invitamos, va a estar un profeta, noche profética. Nuestros días son proféticos por la llegada del Espíritu Santo. Nuestra vida es profética. Nuestras canciones, nuestras palabras, nuestros abrazos, nuestras palabras en la calle, en nuestro trabajo, todo debería convertirse en un ámbito profético que guíe, que ayude, que alumbre, que pueda quizás a ayudar a destrabar cosas que las tinieblas producen, porque a eso vino el Hijo de Dios, a deshacer las obras del diablo. Y ese poder habita en nosotros. Entonces, lo que sucedió en la iglesia primera no fue el resultado de una imitación, sino de una rendición.
no comenzaron haciendo lo que hacían. De hecho, no tenían ningún parámetro para ver de qué hacemos y cómo se hacen los cultos y qué hacemos ahora. Fue toda una construcción, fue una guianza constante del Espíritu Santo. Por eso, que intentar replicar todas las acciones que la iglesia primera tuvo sin atravesar la ruptura interior que ellos tuvieron, no es continuidad, es apariencia. No estamos continuando la obra de Dios, sino que estamos aparentando ese mover. Y nosotros necesitamos evitar caer en ese pozo. El creer que por hacer cosas que parecen cristianos, que hemos imitado, que la aprendimos de alguien o que la leímos en la Biblia, creemos que, bueno, ya está, lo importante es que lo estamos haciendo como dice la palabra. La pregunta es si también fuiste roto aquí dentro. Y me gustaría comenzar con esta pregunta y es, ¿cuánto pudo romper Dios tu corazón? ¿Cuánto? ¿Cuánto pudo Dios destrozar y romper el corazón? Porque si el odre no es nuevo, el vino nuevo no puede ser derramado en él. Y todos necesitamos saber que atravesar la ruptura de un corazón es la antesala de la vida de un cristiano. Un corazón quebrantado, contrito, es el que Dios atiende. ¿Cuánto Dios ha quebrado tu vida? ¿Hasta dónde Dios te ha llevado? Porque esa es la actitud. Se le dijo Pablo a los filipenses en el capítulo 2, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no se tomó de eso, no se colgó de ser igual a Dios, se humilló. Y la ruptura es la humillación. La ruptura es donde Dios entra para despedazar todo lo que somos y hacer un corazón nuevo. Porque en ese corazón nuevo, Él va a escribir su ley. Él no escribe su ley en mi corazón de carne. Él no escribe su ley en este corazón de piedra que necesita ser quebrantado. Él lo escribe en el corazón que Él logró formar y hacer en mí. Ese es el nuevo pacto. Cuando yo puedo descubrir acá adentro lo que tengo que hacer. Cuando no estoy esperando algo externo, sino cuando puedo darme cuenta que la fuente de agua viva habita aquí dentro. Y que ese corazón hoy quizás es como una hoja en blanco. Y Él comenzó a escribir. Y Él comenzó a trazar su ley. Y Él escribe sus pensamientos. Él escribe sus intenciones. Cumpliéndose lo que dice Pablo a los filipenses, es Dios quien produce en ustedes el querer como el hacer. Para su buena voluntad. Es así que Dios actúa en nosotros. ¿Sabe qué triste es llegar? Yo le dije que abría mi corazón con honestidad. Y esto me llevó a llorar mucho, por mucho tiempo. Porque cada cosa que yo estoy hablando, la estoy hablando por mí. Y la comparto en esta noche. Pero yo me logré pensar de anciano. Digo, qué triste sería llegar a anciano y no haber conocido ese poder que me rompe por dentro, que me hace nuevo. Qué triste llegar a anciano con un cúmulo de tradiciones, de costumbres, de cosas que imité, que aprendí de los demás, pero no toqué nunca la esencia. Que hice cosas porque me dijeron que había que hacerla para agradar a Dios, pero nunca hubo un deseo de hacerlo para agradar a Dios. Nunca estuvo el deseo de agradar a Dios. Estuvo el deseo de agradar al pastor, al hermanito, a fulano, de que entre nosotros nos llevemos bien, para que no se rompa la amistad. Y tenemos esas cosas que tiene el mundo, las traemos acá adentro, y queremos vivir acá adentro como viven las personas que no tienen el Espíritu de Dios. Entonces, hoy, casi sin darnos cuenta, yo creo que hay una generación que ha entrado en esa cadena de repeticiones en donde cada generación está copiando a la anterior. Y la pregunta mía en esta primera parte es, ¿cuánto Dios pudo romper? ¿Cuánto Dios pudo romper? A mí me dio paz pensar un día, cuando sentí que algo se fisuró en mi corazón. La primera sensación que me dio es que no quería que se rompa del todo. Porque cuando Dios te da un golpe, el primer golpe te fisura. Y es ahí donde tenés miedo a perder.
Y es ahí, si encontrás el miedo a perder lo que sos, lo que lograste o lo que pensaste, o perder los sueños, lo que querés ser en ese caso, es ahí donde te das cuenta que nunca descubriste el tesoro. Por eso, esta parábola para mí es muy importante. Si yo no estoy dispuesto a perder y a que se termine de romper esto que está acá adentro, que es mi corazón, son mis sueños, mis creencias, mi teología, mis interpretaciones, todo mío, todo circundante al ego, es porque yo no vi otra cosa mayor. Lo mayor que vi es esto. Son mis sueños, lo que yo quiero ser, el querer ser alguien, querer ser algo en la vida. Y perseguimos eso, no nos damos cuenta. Pero el primer golpe de Dios viene para fisurarte, para darte ese choque de realidad, de decir, realmente tu corazón sigue siendo tu mayor tesoro. Tus sueños, lo que querés ser, tus anhelos, tus metas. Por eso la pregunta no es a quién nos estamos pareciendo, sino desde dónde estamos viviendo. ¿Desde qué corazón vivimos el Evangelio? ¿Desde qué punto? ¿Desde dónde estoy parado? Y Pablo se lo dice a los corintios, los confronta y le dice, examinen, porque claro, lo ponían en tela de juicio a Pablo. Y Pablo le dice, ¿por qué no se examinan ustedes? Sería muy maleducado, ¿no? Que alguien te venga a replantear algo y que te responda, ¿y por qué no te examina vos? Bueno, Pablo fue así, Pablo le dijo, ¿por qué no se examinan ustedes si están en la fe? Examínense. Y esa pregunta yo me hago, ¿cuánto nos estamos examinando para saber en dónde estamos parados? ¿Desde dónde estamos viviendo el Evangelio? Y no es un problema, es una invitación. Es una invitación que puede horrorizarte o puede afirmar la fe. Y a veces estos planteos, como lo que estoy haciendo en esta noche, pueden disparar para diferentes lugares. Para el lugar donde alguien levante una defensa y está bien. O decir, sí, acepto esta propuesta, voy a ver desde dónde estoy parado, por qué hago lo que hago. ¿Nunca te preguntaste por qué haces lo que haces? Yo, por ejemplo, un día, le abro mi corazón, ¿sí? Yo un día me pregunté si Dios recibía los aplausos. O sea, yo me pregunto eso. Me hago muchas preguntas. ¿Y qué vale más? ¿Mi sacrificio por ir a un lugar a predicar la palabra o el sacrificio de mi corazón? Y no estoy diciendo que ir a predicar la palabra sea algo, sí, que si Dios te manda tenés que hacerlo. Pero yo creo que antes de que Dios te mande, lo primero que Dios va a pedir es tu corazón. En donde se forjan y se levantan los ídolos. Para mí la iglesia de Tesalónica es un ejemplo. Porque Pablo le dice, ustedes dejaron a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Es que el servicio no comienza en algo que hago, sino en algo que se rompe. Y es la ruptura de los ídolos que están en el corazón. Dios le habla, si no me equivoco, es Jeremías, me pueden ayudar si me equivoco, por favor, pero creo que Jeremías, cuando venían los eruditos, ¿no? Venían a preguntarle a Jeremías, a ver cuál es la dirección de Dios. Oh, Jeremías, oh profeta de Dios, dinos cuál es lo que Dios nos pide hacer. Pero mientras ellos estaban viniendo, Dios le habla a Jeremías, le dice, che, Jeremías, ellos van a venir y te van a preguntar, ¿qué dice Dios que tenemos que hacer? Pero ¿sabes qué? No le hagas caso porque ellos ya decidieron en su corazón qué es lo que van a hacer. Yo me siento identificado, no en Jeremías, sino en aquellos que van caminando hacia Jeremías. Que muchas veces decimos, yo quiero que Dios me hable, pero en realidad ya la propuesta está encerrada acá adentro. Yo ya sé lo que quiero, punto. Y lo que quiero es un poco de Jesús que ayude a lograr esto que yo quiero. Y ahí lo comenzamos a adornar al sueño, al propósito, no porque esto es de Dios, porque esto está en su palabra. Y claro, hermano, hasta el diablo mismo encontró apoyo en las Escrituras para que Jesús se suicide. Siempre vamos a encontrar apoyos escriturales fuera de contexto, claramente. Pero esto es lo que Dios quiere tratar. Este es el servicio a Dios, aquí está el servicio a Dios. El verdadero servicio está aquí dentro.
un corazón contrito, humillado, alguien que se postra, se rinde. Es la ruptura. El servicio a Dios comienza con la ruptura de los ídolos. Y cada uno debería identificar sus propios ídolos. Entonces, Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y saben, teniendo estas palabras en mente, las de Jesús, yo sí puedo llegar a entender, y puedo llegar a entenderlo porque lo viví, el por qué nos rehusamos a entregar o llevamos adelante una vida como si todavía tendríamos muchas cosas por perder. ¿Por qué me niego a perder? ¿Por qué me niego a entregar ciertas cosas que yo sé que no son de las que el Señor pide que queden ahí en el corazón? ¿Por qué me rehúso a entregar la vida? Y teniendo en mente estas palabras de Jesús, la respuesta para mí es clara. Es porque nunca hemos encontrado el tesoro. Nos hemos encontrado con una religión evangélica, nos hemos encontrado con un discurso, con predicaciones, con palabras, nos hemos encontrado con ambientes que nos hacían sentir escalofrío, nos hemos encontrado con ambientes más pentecostales, otro con un ambiente más tranquilo, con palabras que nos confrontan, con palabras que nos animan, con palabras que terminan siendo en algunos casos más cerca a lo que es un coaching que a una predicación, etcétera. Nos encontramos con un montón de cosas, pero yo descubro que muchas veces no llegamos a encontrar al tesoro. Quizás solo nos encontramos con la cáscara, con lo externo del Evangelio, lo aparente que está a la vista del hombre. Decidimos abrazar palabras, decidimos abrazar la vida moral que propone el Evangelio, sin descubrir esa esencia, sin descubrir la vida y sin descubrir el propósito del Evangelio. Porque sí lo tenemos aquí almacenado como una información al propósito eterno, pero no lo conocemos. Yo fui informado del propósito eterno, pero no lo conozco. ¿Se entiende lo que quiero decir? A mí me anunciaron el propósito de Dios y está acá. Es más, me volví un erudito de cómo poder explicar el propósito eterno de Dios aquí. Pero no aquí. Porque todavía hay ídolos, porque todavía los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida todavía están acá adentro y gobiernan y están en paz, no están intranquilos, no se sienten amenazados, están bien. La vida sigue, lo importante es ser el culto, lo importante es la ofrenda, lo importante es no escuchar música mundana y tenemos esas cuestiones que más o menos nos van llevando. Pero estamos lejos de glorificar a Dios por medio de la fe. Y me recuerda mucho al joven rico. Me recuerda mucho quien estaba dispuesto a llevar su fe hasta donde la ley se lo permitía, porque esas fueron sus palabras, pero no más allá. Y ustedes conocen la historia del joven rico, porque cuando Jesús lo confrontó, su respuesta, o sea, la respuesta de Jesús no fue la respuesta que el joven rico esperaba de Jesús. Señor, ¿qué más tengo que hacer? Hermanos, yo esto lo digo con dolor. Yo fui esta persona. Señor, ¿qué más tengo que hacer? Oh, Padre, háblanos en este día. Señor, amamos tu palabra. Oh, Señor, cuánto amamos tu ley. Señor, mis oídos están atentos para escuchar tu palabra. Muchas veces somos como el joven rico. Porque cuando oímos de parte del Señor lo que no queremos oír, comenzamos a vivir una vida de tristeza. Jesús lo confronta, no solo con la respuesta que no esperaba, sino lo confronta con algo que él no iba a estar dispuesto a aceptarlo. Por eso no pudo renunciar a sus tesoros para seguirlo. Y creo que este ejemplo es muy gráfico para nosotros. En esa charla dice que él se dio vuelta y se fue triste. Y entiendo a esa generación. Entiendo las tristezas, entiendo los enojos frente a los mensajes. Los entiendo. Porque la Biblia está llena de casos así.
llena de personas que preferían más a papá, a mamá, preferían más sus costumbres, sus tradiciones, preferían más las riquezas, como el joven rico, preferían más esas cosas que en realidad al Señor. Y este joven vio a Jesús. ¿Qué vio a Jesús? Vio buenas palabras, vio que las enseñanzas de Jesús eran poderosas, una revolución en Jesús, porque cada lugar al que Jesús iba, sea un pueblo, sea una aldea, se revolucionaba todo. Algo pasaba cuando Jesús estaba en un lugar. Y probablemente, seguro, presenció milagros, estuvo presente delante de muchas señales que Jesús habría hecho, que yo creo que lo convencieron. Porque Jesús mismo dijo, si no crees por las señales que hago, entonces el joven rico creía en Jesús. Mira las señales que está haciendo. Es un crack. No, yo tengo que caminar con él. No, yo voy a ir un paso más adentro con Jesús. Entonces estaba cerca, podía escucharlo. Lo tomó seguramente como una referencia, como diciendo, qué bueno, voy a seguir el ejemplo de Jesús, voy a vivir como él. Así, de manera piadosa, de manera santa. Pero cuando el llamado dejó de ser inspirador y se volvió demandante, cuando ya no se trató solo de admirarlo a Jesús, sino de rendirse, se retira. Eso es lo que pasa en mi corazón. ¿Por qué Jesús es maravilloso hasta que Él nos habla? ¿Por qué Jesús es inspirador hasta que Él demanda algo de nosotros? ¿Por qué Jesús es todo lo que amamos, todo lo que necesitamos? ¿Por qué Jesús es el centro de mi vida? Pero todavía no quiero rendirme a Él. Quiero mi vida. Déjame con mi vida, por favor. Es ahí donde nos retiramos, no del auditorio. Nos retiramos de aquí. Y se termina cumpliendo la palabra que Dios dio a su pueblo a través de Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque como el joven rico, yo fui una persona retirada de corazón. Yo estuve lejos del Señor aquí. Mi corazón estaba lejos. Porque cuando Él demanda y pide algo, es lo que realmente termina siendo ese punto de ignición, es la semilla que brota, es el inicio de la salvación. Cuando no quiero rendir mi vida, cuando me niego a entregar mis tesoros, es porque yo no descubrí el tesoro. Quizás solo las palabras de Jesús como el joven rico. Vi la cáscara, lo externo, lo aparente. Y los que relatan la historia del joven rico no dice que se fue enojado. No estaba enojado. Tampoco se fue confundido. Dice que se fue triste. Triste. Y eso no ha cambiado hoy en día. Muchas personas siguen viviendo con tristezas que se van perpetuando. Y no es porque no entiendan el mensaje del Evangelio, sino porque aún no está el deseo de abrazarlo a Jesús como una vida. Como una vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Siento que no lo amamos a Él como vida. Mire, yo he estado en lugares donde a Jesús lo han presentado hasta como influencer. Sí, pues vos tenés que buscarle imágenes, ¿no? Pero Jesús es vida. Vida. No es una influencia. Él es vida. 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 Vida en nosotros. Yo tengo una amiga que anda buscando siempre gajitos de planta y me lo hace levantar a mí en la calle. Acá nuestra hermana Noemí me volvió un ciruja de planta. Y estábamos cuidando una palta hasta que ella la descuidó. Nada.
Mi sueño es tener una planta de palta. Y dentro de ese, el carozo, ¿no? Que es la semilla, hay vida. No se cuidó de la vida. Y vino el enemigo y la arrebató. El enemigo se llama Copito, es un perro blanco que anda por ahí. Se creyó que era una pelotita. Cuando no se cuida la vida, no puedes esperar fruto. Entonces yo de broma toda la mañana le digo, ¿y cómo va la palta? Ya te dije que no hay más palta. Te escucho por ahí. Así es el Evangelio. Si no está la semilla, no hay Evangelio. Dibujá un árbol si querés, en el patio. Hacele paltas de colores. Es más, comprá palta en el supermercado y pegásela con cinta scotch en la pared en el dibujo que hiciste de la planta de palta. No es real. No es real. A veces así es nuestro Evangelio. A veces. Ese fui yo, tranquilo. Yo vine a abrir mi corazón con completa honestidad. Digo yo, ¿cuándo le vas a permitir a Dios romper esa vasija? Y esa fue mi paz. Cuando Dios dio el primer golpe y me grité y tuve miedo, la paz fue saber que si yo me llegaba a romper del todo, yo iba a estar en sus manos. Así como Dios lo enseña a través de Jeremías. La vasija se volvía a deshacer, pero estaba ¿en dónde? En las manos del alfarero. Toma ese riesgo, no te vas a arrepentir. Andá al punto de ruptura total, aceptalo a Él como vida. Y vas a encontrar el tesoro. Y es ahí donde la vida del Evangelio comienza. Donde ya dejar algo no es la presión. No tengo que dejar esto para hacer aquello. Porque así somos como el perro que vomita y después come el vómito otra vez. Somos así. Cuando nosotros hacemos cosas, no, voy a dejar, por ejemplo, voy a dejar el cigarrillo para poder servir a Dios. Mal. Tienes que encontrar el tesoro. Cuando ves el tesoro, amás el tesoro, todo lo otro lo hace el tesoro, porque ese tesoro es vida en nosotros, es poder. ¿Cómo hago para dejar este vicio? ¿Cómo hago para dejar esto otro? ¿Cómo hago para no ser más así? Déjalo a Dios trabajar en ti. Tú no trabajes. Y esto es lo lindo del Evangelio. Que la solución, y el otro día lo hablábamos con Eli, la solución no son cosas a hacer, es algo, es una persona. La solución está en lo que Él hace, no en lo que yo hago. Y es recibirlo, es aceptarlo en la fe. Señor, te recibo, creo, te tomo y te acepto como Salvador de mi vida. Entonces, volviendo a la historia del joven rico, el problema, me doy cuenta que no es la falta de información, no es la falta de conocimientos, y es acá donde nos hacemos una pregunta: ¿qué es lo que impide que una persona realmente abrace ese tesoro? Y lo dije hace un instante, es la competencia de otro tesoro. Esta es la verdad incómoda. Nadie rechaza el tesoro en mayúscula. Nadie rechaza ese tesoro sin antes haber elegido otro tesoro. Esta es una competencia de tesoros, si cabe la expresión. Jesús no se toma como vida porque hay otra vida. Porque hay otra vida que amamos, porque hay otros planes que amamos. Como leía Vicky en el principio, ¿cómo puedo llegar a conocer los caminos del Señor? Tengo que aborrecer mis caminos. Tengo que renunciar a mis planes para arribar a su plan. Tengo que renunciar a mis propósitos, a mis planes, mis estrategias, a todo lo mío para conocer todo lo que es de Él. Y es entonces que hace un tiempo atrás estábamos en casa y antes de dormir se me vino un texto que se lo hice buscar a Vicky. Me gustaría leerlo con ustedes, Juan 5:39. Y creo que esto
describe bien, y yo quiero ir de algún modo cerrando con estas palabras de Jesús frente a los fariseos. Tengo la versión NTV, dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Abro un paréntesis. Fíjense que acá no lo encontramos en un joven rico, lo encontramos en personas que eran estudiosos de las Escrituras, en religiosos. Pero el problema, el diagnóstico es el mismo. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Siento que muchas veces Jesús es cercano por lo que puede darnos, pero no por quién es Él. Y este también es el caso. Jesús termina siendo algo famoso en nuestros labios o algo conocido en nuestra mente por lo que Él puede darnos, pero no por quién es Él verdaderamente. En este caso, Jesús se dirige a personas que conocían las Escrituras bien a fondo, como lo dice acá. Sin embargo, habían construido las Escrituras en un fin en sí mismo. El tope de su vida, el tope de su religión era hasta las Escrituras, siendo que ellas lo señalaban ¿a quién? A Jesús. Y mi corazón se inquieta al pensar esta cosa. ¿Sabes por qué? Porque esa persona era yo. Yo hice de las canciones un fin en sí mismo, hice de las predicaciones un fin en sí mismo, de las capacitaciones un fin en sí mismo, de los cursos un fin en sí mismo, de la meditación un fin en sí mismo, de los devocionales un fin en sí mismo, de la oración un fin en sí mismo. Y continúa usted la lista. Somos todo el tiempo tentados a convertir todo lo que tenemos, todo lo que conocemos del Evangelio, de lo litúrgico, de lo devocional, de la vida cotidiana de un cristiano, somos tentados todo el tiempo a convertirlo en un fin en sí mismo, creyendo que allí está todo lo que necesitamos. Y yo he escuchado muchas cosas, como vos seguramente. No, lo que necesitamos es más palabra. No, necesitamos la vida. No necesitamos cantar. No, lo que necesitamos es vida. Lo que necesitamos es un estudio exhaustivo de este tema. No, lo que necesitamos es la vida. No, lo que necesitamos es un retiro. No, necesitamos vida. Vida. Si yo me acerco a Él, quizás alguien se identifica, como me lo he hecho yo. Me acerqué cantándole por la palabra, por la oración, por todos los medios que te puedas imaginar. Pero mi manera de vivir rechazaba la vida. Mi manera de decidir le decía no a Jesús. Mi manera de ver el mundo le decía no quiero esa vida. Mi manera de determinarme le decía no a Jesús. Mi manera de hablar de mi prójimo rechazaba la vida. Mi manera de mirar a mis pastores rechazaba la vida. Mi manera de vivir, de decidir, rechazaba la vida. Porque construimos y ponemos todas las cosas que mencioné anteriormente, las hacemos como un fin en sí mismo. ¿Pero qué necesitamos? Vida. ¿A quién necesitamos? Necesitamos a un Salvador. Necesitamos salvación.
Y cuando el corazón se sigue agrietando y ya comienzan las primeras fracturas hasta que todo se quiebra, vos necesitas un Salvador, un alfarero que vuelva a armarlo. Porque somos incapaces de armar eso que se acaba de romper. Y Dios dice, yo te vuelvo a hacer. Pero lo hago yo. ¿Sabe qué rechazamos? Las manos que quieren volver a formar lo que las mismas manos rompieron. Satanás no tiene autoridad para romper tu corazón. Y si hoy estás triste, no pida oración para que te saque Dios de la tristeza, porque es Dios el que te está llevando al punto en que vos te des cuenta que necesitas un Salvador, que necesitas a Jesús, que necesitas a Cristo como semilla en tu corazón, que necesitamos a Jesús y al reino de los cielos como una pizca de levadura acá adentro, para que una vez que entre, lo cambie todo. Por eso, así como vos, yo también creo en esta noche de que el Evangelio nos transforma por completo. Por completo. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de abrazar, nuestra manera de ver, nuestra manera de charlar, nuestra manera de todo. ¿Por qué? Porque es como la pequeña pizca de levadura. Nada sigue igual. Y si tu vida es la misma de siempre, yo quiero presentarte a Jesús en esta noche. Que Él vino, como lo decía la profecía, un cordero sin mancha, alguien perfecto, sin pecado, a morir en una cruz, a ser lacerado, a estar 3 días encerrado en una tumba, para que el poder de la resurrección no solo remueva la piedra, sino saque de adentro a un cuerpo muerto. Y dice la Biblia que ese poder ahora está en nosotros. Esa es la oración de Pablo en Efesios capítulo 1. Pido para que los ojos sean alumbrados, para que ustedes puedan ver esa esperanza. ¿Qué esperanza? Es la esperanza. Ese es el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Dónde está Pablo? Lo tienen dentro de ustedes. Dentro de ustedes. Yo quiero ir cerrando, pero quiero que pensemos juntos. Yo te voy a mencionar algunas cosas y decime si estas cosas que yo te voy a mencionar a continuación algún día no las sentiste. ¿Nunca sentiste una punzada en tu corazón cuando estás por hacer algo que va en contra de la ley de Dios? ¿Nunca sentiste en tu corazón que algo pasaba, que algo late, que algo te incomoda? ¿Nunca sentiste en tu corazón pinchazos, reprensiones, incomodidades que están poniendo en tela de juicio tu manera de vivir? ¿Nunca te levantaste una mañana diciendo, che, esto lo tengo que seguir haciendo? ¿O nunca estabas a lo largo del día y dijiste, no sé, como que sentí una cosa de no ir a tal lugar, pero la verdad que no le encuentro un porqué? Esa es la semilla. Y si le pones atención y la obedeces, crece. Porque a veces nosotros queremos el porqué de todas las cosas. Pero esa semilla solo necesita ser obedecida. Y en el tiempo te explica todo. Pero a veces solo obedecer. Como aquella semilla, en el principio de todo, le dijo un hombre, sal de tu tierra y de tu parentela, una tierra que yo más adelante te voy a mostrar. Vamos, emprende viaje, desarma todo esto. ¿A dónde? Desarmalo, vamos. Vení, seguime. Eso es seguir a Cristo. Por supuesto que no seguimos a un Jesús de carne. Y eso se cae de maduro. Pero ¿qué es lo que sigo? Sigo su impulso. Sigo el sentir de eso que tengo acá adentro. Hay algo que está brotando. Y es la semilla del reino de Dios en mi corazón. Dios me dice que esto no. Le voy a hacer caso.
Pero pastor, ¿y cómo sé que es de Dios eso que voy a llevar que tengo que llevar a cabo? ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca te va a proponer algo que satisfaga tu carne, sino más bien algo que la crucifique. Y tal propuesta de la carne no va a venir. Son las propuestas del Espíritu que ha comenzado a emanar vida. Entonces, cierro con esto. Esta frase de Jesús a los fariseos. Buscaban en Jesús, como muchos de nosotros a veces, buscamos en Jesús algún tipo de respuesta para vivir mejor. Sin embargo, pocos lo abrazan como la vida a la cual están dispuestos a perderlo todo. Y Jesús le dijo a los fariseos: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscan la gloria, la honra que viene del único Dios? Y aquí encontramos el diagnóstico por el cual Jesús confronta a los fariseos. Porque el problema de estos personajes no era que simplemente no creían, sino que el problema mayor era la honra. Y acá Jesús logra tocar el punto que los incomoda. Ellos no podían creer mientras sigan viviendo para la aprobación mutua, la aprobación de los hombres. De hecho, hay una incompatibilidad muy grande entre buscar la honra de los hombres y oír la verdad para recibir todo lo que proviene de Dios. Muchas veces, la opinión de aquellas personas que nos rodean se terminan convirtiendo en nuestra medida a alcanzar. No sé si te pasó, pero como dije que hoy voy a abrir mi corazón con completa honestidad, yo abro el mío y te digo que muchas veces el comentario de la gente que hacía sobre mí ya era la medida. Bueno, si fulano dijo que esto está bien, está bien. Y ya está, era mi medida. Como los fariseos. Cómo te encanta la honra de los hombres, pero la que viene de Dios no. Y es entonces que inevitablemente comenzamos ahí, en ese punto. Cuando acepto la medida que el hombre me da, cuando el hombre me dice, no, vas bien, no, vas bien, dale, seguí que así vas bien. Me encanta esa medida, porque no me exige nada más. Gracias a Dios que el hombre no ve todo lo que tengo acá adentro y me dice que siga así, gloria a Dios. Dios es bueno conmigo, hay que meterle para adelante. No, es ahí donde comenzamos a negociar la verdad de Dios por la medida de los hombres, la cual terminamos sacrificándola a la verdad de Dios o la ignoramos, ya no le llevamos el apunte, con tal de conservar esa medida y el reconocimiento que los hombres nos dan. Los fariseos, ¿cuál era el pecado de ellos? No era que simplemente no creían, era que la validación era entre ellos. Entonces es como si Guille, vos y yo nos juntamos y decís, no, Guille, así está de 10, no, Guille, yo te honro, Guille. No sabés, la porción de Cristo que vos portás, a mí me bendice, y vos, Julián, también. Nos tiramos caramelo. No. Ojo, no estoy diciendo que no tengas palabras de honra, pero que esas palabras de honra, cuando la das, ten cuidado cómo la das, no la des como una medida. Y ten cuidado en cómo recibes las palabras de honra de la gente que te rodea, porque esas palabras de honra jamás serán una medida, jamás. La medida es la verdad de Dios, lo que está en su palabra, lo que fue revelado en las Escrituras. Por eso Jesús les dijo, y fue contundente, y les dijo, la aprobación de ustedes no significa nada para mí. ¿Sabe qué? La honra mutua era el tesoro de los fariseos. El joven rico tenía riquezas, los fariseos tenían honra. Y así rechazaron la vida. La pregunta que te hago, Vicky, si quieres acompañarme. La pregunta que te hago es, si hay algún tesoro adentro que compita, si hay algún tesoro en el corazón
que hoy esté compitiendo y termine tapando, termine eclipsando el tesoro en mayúscula, que termine eclipsando la vida. Entonces, es muy probable de que terminemos teniendo una vida en donde vamos a estar rodeados de personas que celebren nuestra vida espiritual, gente que aplauda tu vida eclesiástica y te diga, vamos hermano, qué esforzado que sos, qué bien. Y vos decís, wow, allá tenés el micrófono. Wow, qué bien. Me dijeron que soy reforzado, que soy un ejemplo de hermano para la iglesia, me dijeron. Cuidado, cuidado, porque aún teniendo aplausos y reconocimientos, podemos estar lejos de aquello que realmente agrada al Señor. ¿Cómo están tus decisiones? ¿Aceptan la vida o la rechazan? ¿Cuáles son tus decisiones, tus determinaciones, tu manera de vivir, tu manera de mirar, tu manera de encarar, tu manera de levantarte cada mañana? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? ¿Realmente aceptas la salvación que el Señor quiere darte cada día o la rechazamos? Y quería, Vicky, que tengas unas palabras. Les invito a ponerse de pie. Yo creo que nos vamos con mucho para meditar. Le doy gracias al Señor por su palabra en este día. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por enseñarnos, porque sabemos que todo es por tu amor, Señor, porque anhelas a esa iglesia pura, a esa iglesia que es la imagen de tu Hijo en esta tierra y nos está formando, Señor. Gracias por cada familia que está en este lugar, por cada familia que en este tiempo, a través de este vaso y a través de otros vasos, escuchan esta misma palabra, Señor, porque creemos que la estás trayendo a la iglesia en todo este mundo, Señor. Padre, queremos decirte que nuestro corazón está rendido, está quebrantado en este día por tu palabra, por todo lo que nos has enseñado en este tiempo. Señor, pido para que todos los que aceptamos esta palabra, Señor, en este tiempo, en estos días que vienen, recibamos mayor luz, Señor, para que podamos ver lo que realmente hay en nuestro corazón. Aquellas cosas que las hemos colocado en tu lugar, Señor, y que han sido por años y se han convertido en una costumbre, en parte de nuestra vida, y han sido oscuridad a nuestro espíritu y no nos han permitido ver tu deseo, no nos han permitido ver tu propósito, Señor. Que en este tiempo sea removido aquello que no proviene de vos. Que en este tiempo, Señor, sea arrancado de nosotros aquello que pertenece a este mundo. Señor, queremos mirarte solamente a vos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Amén y amén. Yo creo, hermanos, que en este tiempo va a ser un tiempo de mucha tristeza, seguramente, porque el descubrir lo que hay en nuestro interior que no pertenece a Él es doloroso, pero en ello hay victoria y hay vida. Así que yo creo que lo vamos a vivir, pero cuando pase, recuerden que no están solos. Hay una imagen que todo el tiempo se me viene a la mente, yo sé que es el Señor, es que nosotros somos iglesia y a su vez el Señor también compara a su iglesia como un ejército, como un soldado. Todos somos esos soldados y no estamos solos, estamos juntos en
en esta misma lucha. Así que no tengas temor de compartir tus luchas, porque acá no hay nadie más grande que otro. Somos todos iguales delante del Señor, somos sus hijos y estamos como hermanos para ayudarnos en nuestras debilidades. Y por momentos tendremos que ser como hermanos mayores, que tal vez tengamos que acobijar y cuidar. Y por momentos seremos los hermanos menores en donde vamos a necesitar de otro que nos ayude en oración, que nos dé esa fuerza y esa palabra que necesitamos. Y muchas veces esos hermanos mayores que van a venir a darnos una palabra, que van a ayudarnos en el proceso, pueden ser menores en edad a nosotros, puede ser tu hijo, puede ser tu primo, vaya a saber quién sea, o puede ser alguien que nunca te lo hubieras imaginado y que lo habías dejado a un lado por ciertas características que no te gustan. El Señor trata con nuestro corazón todo el tiempo, que podamos estar abiertos porque Él vino a darnos esa vida. Y si realmente tenemos ese deseo, ese anhelo, hoy comienza. Así que no se sientan solos, somos un cuerpo. Que podamos ser lo suficientemente humildes para poder compartir nuestras cargas. Y el Señor crecerá en nuestras vidas y es a su medida. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Amén.